días. Ánimo. Les tocó. Tres. Es que la suerte cuenta en todo. Vamos a nada más a exponer, porque habíamos acordado que periódicamente les iba a informar y sobre todo a la gente, al pueblo de México, sobre cómo va la economía. Y cada 15 días estamos presentando un informe muy general, pero para tener una idea. Entonces vamos a pasarles unas gráficas, no vamos a tardar mucho y luego ya nos vamos con las preguntas y respuestas. A ver, empezamos. Esto es hasta finales de mayo. Nos ha ido muy bien en cuanto al empleo. Es cifra récord. Son 21.862.909 trabajadores inscritos en el Seguro Social. 21.862.000. Cerramos mayo con más de 40.000 nuevos empleos. De modo que pronto, este año, vamos a llegar a pasar de 22 millones. Si se compara con febrero del 20, tenemos 1.249.000 adicionales. Cuando comenzó la pandemia. O sea que nos recuperamos y vamos hacia arriba. Adelante. Esto también es muy importante, el incremento del salario promedio de estos cerca de 22 millones de trabajadores. Ya es de 16.263 pesos al mes promedio. También récord. Adelante. Aquí también es un buen dato. Ha caído el desempleo como no se veía en 20 años. El primer trimestre de este año, la tasa de desempleo 2.8. Y si lo analizamos, es de lo más bajo que ha habido en 20 años. Adelante. Esto es desempleo en el mundo. España tiene un desempleo de 12.9, Colombia 10.7, Italia 7.9, Francia 7, Bélgica 5.8, Canadá 5, Austria 4.9, Australia 3.6, Estados Unidos 3.5, México 2.8,
Corea del Sur 2.7 y Japón 2.6. Estamos en los más bajos en desempleo en el mundo. Seguimos manteniendo primer lugar en cuanto a la fortaleza del peso con relación al dólar. Y este es el comportamiento sexenal. Ya conocen estos datos, la devaluación de más de 2000% con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas 36%, con Zedillo 182%, con Vicente Fox 15%, Felipe Calderón 5%, Peña Nieto 43% y nosotros hemos recuperado la fortaleza del peso en 13.2, se ha apreciado en 13.2 el peso en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y aquí aclaro una cosa, regresa, este es con datos de antier, si fuese el dato de ayer estaríamos mejor, porque ayer cerró en 17.55. Adelante. Eso es lo que tiene que ver con las remesas, van también creciendo, en promedio 10%. El estimado que tenemos para mayo es de 5.575 millones de dólares. Si continuamos así, vamos a superar los 60.000 millones de dólares este año de remesas. Muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Así está el envío de remesas por mes, siempre en aumento. Esta es una fuente fundamental de financiamiento, porque es un dinero que llega de manera directa a las familias y a las regiones más apartadas, pobres del país. Esto reactiva mucho la economía abajo. Esto no hay que olvidarlo en la pandemia, junto con la estrategia que llevamos a cabo de apoyar más abajo en la base de la pirámide social, nos permitió no tener una crisis de consumo y la gente tuvo capacidad para adquirir lo básico. Esto nos ayudó mucho. Adelante. También tenemos récord en inversión extranjera. Estas son cifras preliminares, pero estamos hablando de 18.636 millones de dólares de inversión extranjera. El 22 también fue muy alto, pero se incluyen operaciones que se hicieron
la fusión Televisa-Univisión y la reestructura de Aeroméxico. Pero ahora no ha habido ninguna operación con estas características y, sin embargo, está creciendo mucho la inversión extranjera. Aquí abro un paréntesis para informar que ayer estuve en el sur de Tamaulipas, estuvimos en Tampico, en Altamira, y allá se está llevando a cabo un desarrollo para licuefacción de gas, una sociedad entre una empresa estadounidense y la Comisión Federal de Electricidad. Ya iniciaron a construir una plataforma a 25 kilómetros de la costa para congelar el gas y llevarlo en barcos a Europa. Es una primera etapa. Sí se desarrolla todo lo que tenemos contemplado en este plan. Se van a destinar alrededor de 5.500 millones de dólares. Esto va a significar muchos empleos en Altamira y en Veracruz y en el Istmo. Es un plan especial con este propósito. O sea, van a seguir llegando inversión extranjera. México tiene un lugar especial para la inversión extranjera. Es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión extranjera. Adelante. Esto es un indicador de lo que estoy planteando. México, principal socio económico comercial de Estados Unidos. Esto solo es el mes de marzo, 72,000 millones de dólares. Arriba de Canadá, poco, siempre competimos con Canadá. Antes era China, pero ya México está en primer lugar. Canadá en segundo, China, luego Alemania y Japón. Por eso es muy importante la integración económica en América del Norte. El porcentaje tiene que ver con el comercio total. De acuerdo. Adelante. Esto también es importante, el crecimiento de la economía. Vamos creciendo. Nos levantamos después de la pandemia. Ahí está la caída, 17.8. Nos fuimos al fondo. Con la pandemia y salimos relativamente pronto. ¿Se acuerdan ustedes que los expertos hablaban de que iba a ser muy tardado, que no iba a ser una V, sino una L, que nos íbamos a quedar abajo mucho tiempo? O sea, cuando se habla de L, es que íbamos a seguir así.
bueno, proporcionalmente una L hasta aquí. Nada más que ya se olvidan. Afortunadamente no le atinan los expertos. Y nosotros dijimos que era así, que era una V, que íbamos a caer y que íbamos a levantar. Y fue lo que sucedió. Así está lo del crecimiento. Es el trimestre de este año, China 2.2, que eso también es un fenómeno, porque un crecimiento en China de 2.2 en estos tiempos no es muy alentador, luego de décadas de crecimientos de 8, de 10%. Pero para conocer cómo está la economía mundial y cómo afectó la pandemia y también cómo está afectando la guerra. Luego Brasil, que está creciendo 1.9, Portugal 1.6, Colombia 1.4, nosotros 1%, Chile 0.8, Canadá 0.8, Italia 0.6, España 0.5, Bélgica 0.5, Japón 0.4, Turquía 0.3, Estados Unidos 0.3, Corea del Sur 0.3, Francia 0.2, Reino Unido 0.1 y hay países que no están creciendo. Adelante. Así es el comportamiento, lo que les hablaba de la V. Y ya estamos levantando con relación a la situación antes de la pandemia. Nuestro pronóstico para este año es de que podemos llegar a 4% de crecimiento anual. Y esto va a subir. Y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno. Pero nos tocó este imprevisto y estamos saliendo. Es muy importante también, eso lo vamos a ver cuando se den a conocer las cifras de la encuesta ingreso-gasto, porque esto es crecimiento. Aún poco crecimiento por la pandemia, sin duda una mejor distribución del ingreso. Abajo, menos pobreza. Y no quiere decir que les haya ido mal a los de arriba, les ha ido bien. Banqueros, empresarios, aquí hemos hablado de cómo la banca el año pasado obtuvo
utilidades por 240,000 millones de pesos. Récord, nunca habían tenido ese monto de utilidades. Pero también abajo, que es lo más importante, la gente ha recibido más apoyos, hay más ingresos, menos pobreza. Y eso lo vamos a ver cuando el INEGI dé a conocer los datos de la encuesta que hace cada 2 años sobre ingreso-gasto. Y es el mejor parámetro. Cuando hablo de los de arriba, acuérdense que siempre he sostenido la consigna, la frase, la máxima de arriba los de abajo, que no quiere decir abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Todo esto lo hemos conseguido fundamentalmente, y esa es la clave, por no permitir la corrupción. Porque se dedicaban a saquear a México. Y aquí repito lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Eso era. Entonces, como eso se acabó, aunque nos falta seguir limpiando, pero acuérdense que la corrupción se da de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba. Y hay que limpiarla así, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Adelante. Esto es inflación, también se ha ido resolviendo. Este era un problema que nos preocupaba y nos ocupó bastante y nos sigue ocupando, porque pueden aumentar los salarios, pero con inflación se pierde poder de compra, poder adquisitivo. Este es un impuesto y afecta mucho a la gente pobre, a los trabajadores. ¿Qué le va a aumentar o qué le va a afectar a los de arriba? Pues muy poco. Pero a la mayoría de la gente la inflación le pega muy fuerte. Y esperamos que siga bajando. Ahora vamos a la economía de la mesa. Síguele. Bueno, esta es la inflación anual por países: Colombia 12.8, Chile 9.9, Inglaterra 8.7, Alemania 7.2, nosotros 6.3, Francia 5.9, Estados Unidos 4.9, Canadá 4.4, Brasil 4.2, España 4.1 y Rusia 2.3. Ahora sí vamos a la mesa, creo. No, todavía. Esta es la composición de la inflación. Nos ayuda mucho, es un ancla para que no aumenten los precios, la soberanía energética
Porque imagínense si estuviese al libre mercado la venta de las gasolinas, no tendríamos posibilidad de tener menos 0,4 de incremento en energéticos. Es un componente de inflación del 6,3 mínimo. Por eso no aumenta el precio de las gasolinas, entre otras cosas. Y de energéticos. En cambio, en alimentos sí tenemos que seguir, porque hay un incremento del 3%. Ha bajado, pero tenemos que seguir ahí. Y luego otras mercancías, 3,7. De acuerdo a Estados Unidos, ya estamos igual en energéticos. Ellos estaban arriba, traían como 3 puntos. Nosotros nunca hemos pasado de 1 punto de inflación en energéticos. Ellos llegaron a tener 3, 4 puntos en energéticos. Y eso les impactaba mucho. Siempre han estado abajo en alimentos. Es una economía con mucho subsidio a productores. En el caso de los alimentos, los productores en Estados Unidos reciben el 100% de su costo de producción como apoyo, como subsidio. Eso es lo que les permite tener control en precios, incluso de vender más barato y competir con productores de otros países en donde no hay los mismos subsidios. En otras mercancías 4,3. Adelante. Esto es también muy relevante, histórico, el aumento en el salario mínimo, que aún con inflación es 88% mayor en términos reales. Desde que llegamos ha estado subiendo y va a continuar aumentando, porque fue mucho lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Nada más por eso deberíamos decir todos los mexicanos que no regresen los neoliberales corruptos, o que regresen pero lo que se llevaron. Pero esto fue un agravio. ¿Cómo lo explican los defensores del modelo neoliberal? Sus voceros achichincles. ¿Cómo? ¿Por qué no ofrecen disculpa? Porque engañaron durante años a los mexicanos de que si aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Estos analistas, comentaristas, expertos económicos, los quiero escuchar. ¿Por qué decían que no había que aumentar el salario? Porque
se producía inflación. Una gran mentira, envuelta, ¿no?, en tecnicismos. Bueno, esto es importante. Adelante. Y esta es la mesa. Esto es, como dicen algunos, la neta del planeta. Cuando entramos, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3 kilos 100 gramos de frijol y ahora alcanza para comprar 4 kilos 800 gramos. Cuando entramos alcanzaba para comprar 3 kilos 200 gramos de huevo, ahora alcanza para 1 kilo más, 4.2. Cuando entramos, el salario alcanzaba para comprar 3.5 kilos de tortilla, ahora alcanza para 10. Y con inflación que se nos presentó por la guerra de Ucrania y Rusia. No les estoy yo echando la culpa, como dicen los tecnócratas, a factores externos. No, es real. Ya venía mal la economía con la pandemia y se desata la guerra y se produce este fenómeno inflacionario. Por eso, no a la guerra, sí a la paz, que ya Denise no siga polarizando. Ya ven cómo dicen que nosotros polarizamos. Sí, polarizan, nosotros politizamos, que es distinto. Informamos, no manipulamos. Adelante. Bueno, este es el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, 26% de incremento en el índice de la bolsa. No está mal. Adelante. Esta es deuda. Esto tiene que ver con el incremento de deuda. Nosotros no hemos solicitado deuda adicional. Este incremento tiene que ver con la caída en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento, que nos aumentó la deuda, pero ahora está bajando. De todas maneras, nominalmente es el crecimiento menor desde Fox a la fecha. Si hablamos de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, el incremento con Calderón fue 7 puntos. Con Peña 7 también. Y nosotros traemos 4.5, o sea que tenemos ahí 2.5 hasta 3 de margen que estarían disponibles si decidiéramos dejar la deuda con el mismo porcentaje de incremento del gobierno de
Calderón y de Peña, pero no, va a quedar abajo. Es una reserva, que no significa 800,000, 900,000 millones de pesos de reserva. Por eso la economía está muy fuerte y lo saben los inversionistas y los financieros. Por eso es lo del peso, por eso está llegando la inversión, no porque estén leyendo, ¿cómo se llama el periódico de Manuel? Sí, el Financiero, o el Reforma, porque entonces sí saldrían corriendo, ¿no? Les daría miedo. Pero como tienen buena información, saben lo que está sucediendo realmente en el país. Adelante. Y estas son las reservas del Banco de México. También han aumentado 16.5%. Tenemos reservas por 205,000 millones de dólares. No, 202,512 millones de dólares. Adelante. Este es el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que ha estado estable, ahora está en $60 barril la mezcla. Entonces, importante, somos autosuficientes y quiero subrayar, si no hubiésemos rescatado a Pemex y lo mismo, si no hubiésemos rescatado a la Comisión Federal de Electricidad, estaríamos hoy, en el caso de Pemex, comprando petróleo crudo, comprando materia prima. Y eso se corrigió, la tendencia a producir cada vez menos, 15 años consecutivos de caída en producción de petróleo. Fue lo que nos dejaron de herencia. Adelante. Esto es cuando hablo de 15 años consecutivos. Así estaba la producción desde el 2004, que alcanzó 3.383.000 barriles, 3.300.000 barriles aproximadamente, promedio anual, digo diario, 3.300.000 barriles diarios. Y miren cómo empezó. Tiene una explicación también, porque cuando llegamos a ese volumen de extracción de crudo fue cuando sacaron todo y sobreexplotaron los yacimientos, sobre todo Cantarell, y lo contaminaron. Y ahora Cantarell, de producir en ese entonces más de 2 millones de barriles diarios, está produciendo 150,000. O sea, lo achicaron, una declinación total, porque inyectaron nitrógeno a los pozos para extraer más crudo y los contaminaron. Una muy mala decisión
no técnica, política. Por eso ya Campeche no es el principal productor como lo fue durante 20 años de petróleo. Ya regresó a ser, que tenía más de 20 años que no lo era, Tabasco, el principal productor de petróleo. Porque nuestra política también ha consistido en extraer petróleo donde hay, en tierra, en aguas someras, porque antes lo que hacían de manera irracional era dedicar la mayor parte de la inversión pública en Pemex a exploraciones y perforaciones de pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacían? Porque no les importaba extraer petróleo. Lo que predominaba era la corrupción, la entrega de contratos, aunque no extrayeran petróleo, aunque no se extrayera gas. Eran buenos negocios para las empresas extranjeras dedicadas al petróleo y malos, muy malos negocios para la hacienda pública, para la nación, para el pueblo. Entonces, eso cambió. Pero miren, enero del 19, 1.642.000 barriles. La mitad de lo que se extrajo en el 2004. Así nos dejaron. Tenemos la nueva. Miren cómo hemos ido. Este es un rescate. Y esto significa que somos autosuficientes, que vamos a tener materia prima para procesar nuestras gasolinas, los combustibles que consumimos, porque también cuando estaba todo este derroche y toda esa corrupción en Pemex y en el gobierno federal, se hablaba muchísimo, otra mentira, que era mejor comprar las gasolinas que producirlas en México. Es como si se vendiera naranja y compráramos jugo de naranja. Pero estos genios, ¿no?, sostenían que no podíamos producir los combustibles y por eso dejaron en el abandono las refinerías que estamos levantando y lamentablemente acabaron con la industria petroquímica. Eso sí, no resistió el vendaval neoliberal. Ojalá y ofrecieran disculpa. A ver qué puede decir Claudio X González papá, Claudio X González hijo, todos estos que apuntalaron todo el régimen de corrupción y se beneficiaron de la corrupción. Y ahora aparecen como los paladines de la honestidad, de la integridad, de la libertad, de la democracia, de las buenas costumbres. Pues eso es, ya en el 23 tenemos como proyección 1.940.000. Tenemos
ya de abril, 1.881.000 y la proyección de mayo 1.900.000 en cuanto a extracción de crudo. Adelante. Y esto es importantísimo, porque sí está bien rescatar la soberanía energética y la gente. ¿Y yo en qué me beneficio? ¿Te acuerdan lo que decían? Tenemos un tesoro en el fondo del mar, pero no podemos sacarlo porque hay que reformar la Constitución. ¿Cómo engañaron? Porque son unos cretinos. Y si sacamos ese tesoro, si hacemos la reforma energética, va a llegar la inversión a raudales, a la industria petrolera, vamos a producir 3, 4 millones de barriles diarios, va a bajar el precio de las gasolinas, va a bajar el precio de la luz y los medios en su papel de manipular a todo lo que daba, a todo lo que daba, con honrosas excepciones. Pero cuando hablo de honrosas excepciones, son muy pocas. Uno al millar, como se decía antes. Muy pocas. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí está. La gasolina con Calderón aumentó 22%. Con Peña Nieto 42%. Por nosotros ha disminuido casi 8%. Pero también aquí, imagínense cuántas mentiras, ¿no? Una vez el secretario de Hacienda, lo voy a repetir, lo tengo que repetir, sobre todo para los jóvenes, porque ya hay algunos que está difícil que despierten, aunque no hay que perder la fe. Un concuño de Carlos Salinas, que llegó a ser secretario de Hacienda, con Peña, venía desde Calderón, subsecretario de Hacienda, director del Seguro Social y luego secretario de Hacienda. Llegó a decir de que no importaba que aumentara el precio de las gasolinas, porque la mayoría del pueblo de México no tenía carros, no tenía vehículos. Imagínense. Todavía fue más fino, ¿no? En su manejo truculento, justificatorio de ASPE, otro secretario de Hacienda, de Salinas, que soltó el sofisma que para qué se impulsaba la producción en México, si en un mundo globalizado
podíamos comprar lo que necesitáramos y más barato. Por eso se quitaron todos los apoyos al campo, a la industria. Otro también experto, otra eminencia de aquellos tiempos, Serrapuche o Gurría, alguno de esos dos, tú me vas a ayudar, el que dijo que la mejor política industrial era la que no existía. Serrapuche. Sí, eso, pero eso fue Aspe, que la pobreza era un mito genial. Y hubo uno con Calderón que dijo que se podía vivir con el salario mínimo o algo así. Sí, secretario de Hacienda. Cordero. Pura eminencia y casi todos del ITAM, ¿eh? O sea, con todo respeto al ITAM y a gente que estudió ahí. Aquí tenemos también nuestros tecnócratas y muy buenos, ¿no? Que yo recuerde, pues Zoé, que es muy buen director del Seguro Social, es de ciencia política del ITAM. Pero antes predominaban en todos lados, Hacienda, todos los secretarios, o maestros o alumnos del ITAM. Bueno, el ITAM no solo mayoriteaba en los altos niveles del gobierno, sino en materia económica, financiera, sino hasta en ciencia política, en derecho. En la UNAM llegaron a ser jefes de investigación los abogados del ITAM. Pobre mi alma mater, pero bueno, ya se va a recuperar por los alumnos, por los maestros. Yo espero eso. Pero bueno, aquí está, este es lo de la gasolina, adelante, esta es la premium, lo mismo, 5.7 de aumento con Calderón, 46 con Peña y nosotros 5.8 menos. Adelante, este es el diésel, casi 50% de aumento con Calderón, lo mismo con Peña y nosotros una disminución, hemos logrado una disminución de 8% en el precio del diésel. Adelante. Esto es muy importante, el gas, esto lo sabe la gente, sobre todo los que compran los cilindros, las colonias, los pueblos, de 20, de 30 kilos. Con Calderón una disminución de 1.5, con Peña un incremento de 28.9 y nosotros hemos logrado una disminución en el gas de 23.8%. Adelante. Hasta ahí. Entonces, es una idea también para contrarrestar pues los ataques, la mala información. Hay que estar informando, pero que la gente sepa, vamos bien en la economía, bien en lo social. Ayer y antier que estuve
en Tamaulipas, en Tampico, en Madero, en Altamira, la gente muy contenta, muy alegre, muy esperanzada. Y así está en todo el país. Y vamos a seguir sacando adelante a nuestro querido México. Muy bien. Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde Querétaro es ahora am.com. Señor presidente, los empresarios de Chetumal han solicitado su intervención para darle celeridad y formalidad al Tratado de Libre Comercio con Belice. Comentan que sí han existido reuniones, pero no se formaliza el asunto. Argumentan que ocasionalmente obtienen respuestas en este proceso, pero debido al cambio cíclico de las principales autoridades federales estacionadas allá en Quintana Roo, y especialmente en los cruces fronterizos, se pierden esos buenos resultados y vuelven las obstrucciones y el maltrato hacia los beliceños. Indican la importancia de la población beliceña para la capital quintanarroense, la cual entraría en su mejor dinamismo comercial al darse el Tratado de Libre Comercio que sigue en el tintero, ¿no? Y le piden, en este proceso le piden su apoyo para ver cómo lograr agilizar este proceso del Tratado de Libre Comercio. Sí, estamos impulsando desde hace 2 años todo el comercio en la frontera sur, y ya se dictaron medidas fiscales en toda la frontera, y el propósito es que Chetumal vuelva a ser lo que antes era en cuanto a comercio. Chetumal era una zona libre, franca, entonces se podía ir a comprar mercancías, no se pagaban impuestos y se conseguían mercancías baratas, electrodomésticos, alimentos. Ya hablamos aquí de cómo quedó esa cultura del comercio en Chetumal, al grado que en la comida de la península ya se incluye el queso de bola, el gallo, la mantequilla que se compraba en Chetumal. Todo eso formaba parte, ¿no?, de el comercio por este estímulo especial para Chetumal de considerarlo zona libre de pago de impuestos. Cuando entró lo del tratado, por eso hay que ver con cuidado lo de los acuerdos comerciales, se canceló esta política. Lo mismo hicieron en la frontera norte. Nosotros, desde que llegamos, aplicamos una política de estímulos a toda la franja fronteriza en el norte, y luego hicimos lo mismo en la frontera sur. En el caso de Chetumal, lo que se está impulsando con la gobernadora es de que primero se sepa de que hay un decreto que aprobé para que no se paguen impuestos en Chetumal, muy parecido a lo de la frontera norte. Se declara prácticamente una zona libre, franca. ¿Qué es lo que pasa ahora? No podrían beneficiarse los comerciantes de Chetumal de este acuerdo
si las mercancías que importan son de países en donde México tiene acuerdos comerciales. Pero hay muchos países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Y toda esa importación entraría sin aranceles a Chetumal. Pero no se sabe. Ahora estoy promoviendo, estoy hablando con la gobernadora que ya está trabajando en esto para que se reactive completamente el comercio, porque se pueden traer mercancías, se pueden introducir mercancías sin pagar impuestos a Chetumal. Esto para beneficiar a todo el mercado del sureste, a todo el consumo del sureste, poder adquirir aparatos, equipos electrodomésticos a precios muy bajos de otros países del mundo. Pero hace falta la instrumentación, ya están las leyes, hace falta que los empresarios importen, que los comerciantes de Chetumal se agrupen con ese propósito y ojalá y pronto se haga. Aquí cerca de donde estamos hay mercado de muchas partes del mundo y de algunos países, donde se compra a buen precio, aquí saliendo, comprar a buen precio, y es lo que buscamos hacer en Chetumal. En algunos casos no están en regla. Allá sería completamente legal, no es contrabando, es que se abre la frontera, se quitan los aranceles y reconocemos que mucho del comercio de Belice se hace en Chetumal. Mucha gente, hermanas, hermanos beliceños, van a Chetumal los fines de semana. Bueno, ahí compran sus despensas, sus mercancías. Ya se invirtieron las cosas, ya no era como antes, que por Belice entraba toda la mercancía que se vendía en Chetumal. Ahora van muchos de Belice a hacer sus compras. Es un lugar muy frecuentado por nuestros vecinos, hermanos de Belice, pero hay que ver eso. Y desde luego yo he hablado con el primer ministro de Belice, es una persona extraordinaria, buen gobernante, y tenemos muy buena relación y vamos a seguir hermanándonos para ayudarnos. Pero es importante que se sepa, qué bueno que preguntaste, porque son acuerdos que a lo mejor los comerciantes no los conocen, porque no se han difundido lo suficiente. Muchas gracias, señor presidente. El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente.
y Querétaro está de fiesta por haber firmado usted el decreto de Peña Colorada como área natural protegida, siendo el mayor logro ambiental para el estado de Querétaro. Los queretanos le agradecen su apoyo, así como a la Semarnat y a la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por consolidar en un año lo que no se había logrado en más de 20 años. Y eso fue por el desinterés que existió en los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y obviamente la presión inmobiliaria que existía hasta la fecha, ¿no? Es importante este logro porque garantiza la sustentabilidad del agua, lo que le llaman la sustentabilidad hidrológica para más de 1 millón de habitantes de la capital queretana. Y para consolidar la garantía de contar con agua para los queretanos, el gobernador Mauricio Curi le presentó a usted el proyecto del acueducto 3 el pasado 5 de febrero y lo ha estado tocando incluso con el secretario de Gobernación, con la Conagua. Y nos gustaría saber, señor presidente, si nos podría dar la primicia, si apoyará este proyecto para Querétaro. Hemos estado hablando con el gobernador, estamos viendo cómo apoyamos en lo que plantea. Sí lo está viendo Germán Martínez de Conagua y vamos a ver en qué ayudamos con ese propósito. Yo les adelanto que quiero pasar a la historia como el segundo presidente que más reservas naturales protegidas deje durante mi gobierno. Segundo, el primero lo tiene el general Lázaro Cárdenas. Aspiro a eso. Y ya un día vamos a informarles de cuántas reservas, áreas naturales protegidas se van a dejar en todo el país para comenzar todos los terrenos de Fonatur ya por decreto, áreas naturales protegidas. También cuidarlos de las ambiciones y que sean áreas naturales protegidas y que también sean áreas para el disfrute de la gente. Es que ya no habían playas para el pueblo. La tendencia era privatizar todas las playas. Y ahora vamos a dejar miles de kilómetros, no miles, pero sí cientos de kilómetros de playas. Para la gente, playas públicas en los litorales. Por cierto, también le reconocen su apoyo por medio de la SICT en municipalizar un tramo de la autopista 57, la que cruza la zona urbana de Querétaro. Inmediatamente que se hizo este proceso, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó acciones para reducir los accidentes fatales que siempre eran en esa zona muy recurrentes, ¿no? Y pues como es una zona que cruzamos todos los queretanos día con día, entonces le agradecen mucho que se haya logrado este proceso de que tome operación el municipio de Querétaro. Y bueno, obviamente también esperamos que se consolide el proyecto del tren a Querétaro, porque es algo que siempre esperan mucho los de México y los queretanos prácticamente. Hemos estado hablando de eso. Recientemente, ya lo informé, vinieron los de una empresa de Kansas que hicieron una fusión con la empresa ferrocarrilera más importante de Canadá y pues es una gran corporación que tiene que ver con México, que tiene que ver con Estados Unidos, con Canadá, y ellos tienen la concesión, una de las concesiones de las vías de Querétaro a la Ciudad de México o de la Ciudad de México a Querétaro. Y les planteé
el que se analizara la posibilidad de que se utilizaran las vías para un tren de pasajeros, porque ya la carretera Querétaro de la Ciudad de México está saturadísima, ya no se puede seguir ampliando. Es importante fomentar más el transporte de carga por tren y el transporte de pasajeros. Entonces, ese es un proyecto estratégico, necesario, que hay que estar impulsando. Vamos a ver qué respuesta hay. Quedaron en enviarnos una propuesta. Ojalá y logremos esto. Sería una concesión a la empresa, pero a nosotros lo que nos importa es que haya transporte de carga y de pasajeros. Además, esas vías, la que se construyó hace relativamente poco, estaba pensada en utilizarse para pasajeros. Se modernizó la antigua vía a Querétaro y toda la inversión quedó tirada, se abandonó una vez que se privatizaron los ferrocarriles. Entonces, sí es una necesidad y es un buen proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, pues el próximo lunes se cumplen 14 años del lamentable incendio de la guardería ABC, en donde pues fallecieron 49 niños y decenas quedaron heridos. Entonces, pues preguntarle qué mensaje les enviaría a los papás para esta fecha del lunes, y si nos pudiera comentar qué han hecho las autoridades para evitar que esto se repita, que ha sido una de las exigencias de los papás. Bueno, pues ofrecerles pues primero nuestro pésame, nuestra solidaridad de siempre, y ofrecerles que ese día, incluso lo hubiésemos podido hacer esta semana, presentar un informe de todo lo que se ha hecho. ¿El lunes? Podría ser el lunes. ¿El lunes es el día? Sí, el lunes lo vamos a hacer. Decirles que ese día vamos a informar sobre cómo están las denuncias, el estado en que se encuentran, que se ha avanzado en el pago de las indemnizaciones, qué otros apoyos hemos otorgado y cómo vamos a continuar ayudándolos, apoyándolos. Entonces, le voy a pedir que esté con nosotros, sí, el director del seguro y también Alejandro Encinas, que estén los dos, cuando menos, y la consejera jurídica del gobierno, para que nos informe de cómo van las denuncias en la Fiscalía. Sí, nosotros pedimos información a la Fiscalía y nos dijeron que no podían darla por cuestiones de que está abierta la investigación. ¿Pudieran dar algo ustedes el lunes, un poco de las a ver qué avances? se puede informar el lunes. Pero bueno, hacemos ese compromiso. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, presidente, bueno, ya tiene más de 2 semanas los agricultores del Valle del Yaqui que están haciendo un plantón en la Sadera, ya en Ciudad Obregón. Ellos están pidiendo pues que se les mejore el precio de garantía del trigo principalmente y del maíz. Entonces, preguntarle su postura, si usted ha sabido de este plantón que tienen allá, de esta exigencia. Ellos piden que sean 8,000 pesos por tonelada de trigo y 7,000 pesos por tonelada de maíz. No sé si nos pudiera comentar, pues si sabe usted en qué van las negociaciones, si ha habido algún avance con las autoridades en las conversaciones con los productores. Pues todavía no hay un arreglo.
aun cuando ya hemos nosotros ofrecido el mejorar el precio de garantía del maíz, del trigo harinero, desde luego frijol, arroz, leche, eso se mantiene con precios de garantía. En el caso especial de Sinaloa se acordó que Segalmex iba a comprar 1 millón de toneladas de maíz para apoyar a los productores. Estamos también tomando la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes y se está viendo qué medidas tomamos para proteger el comercio interno a los productores nacionales en donde no tenemos tratados de libre comercio. Por ejemplo, no podemos hacer esto con Estados Unidos, pero sí con otros países donde no tenemos tratado comercial. Sí podemos tomar medidas para aumentar aranceles, que no se permita la importación para que el precio al productor mejore, porque todo esto tiene que ver con las grandes empresas agroindustriales que compran, entonces fijan precios a veces muy bajos y son los que controlan el mercado. Y por eso también nosotros tenemos que actuar con cautela, porque antes se entregaban subsidios, pero fundamentalmente a los de arriba, a los que tenían pues una estrecha relación en la Secretaría de Agricultura, porque las dependencias las manejaban las minorías. La Secretaría del Trabajo la manejaban las grandes empresas mineras. La Secretaría de Hacienda estaba manejada por los financieros. La Secretaría de Salud estaba manejada por los que vendían los medicamentos. COFEPRIS, igual. Y Agricultura, pues, por los grandes. A los pequeños no les daban nada. Entonces no queremos seguir con lo mismo. Queremos ayudar más a los pequeños productores, porque hay quienes tienen 1,000, 2,000 hectáreas sembradas de trigo, incluso de tierra rentada a ejidatarios, a pequeños propietarios, y ellos se quedan con el subsidio, que es dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, o con los grandes acaparadores o las grandes empresas que tienen el control del mercado. Entonces, no es entrega de subsidio de manera indiscriminada. Estamos viendo cómo le llega al que lo necesita, cómo le llega a la gente más pobre, y no estar alimentando siempre, ¿no?, a los más favorecidos. Entonces andamos en eso. Todos los pequeños productores están tratados bien
2 millones de pequeños productores del país. Su apoyo directo, sus precios de garantía para maíz, para frijol, que les ha ayudado mucho. Si no existiesen los precios de garantía, estarían pagando lo que quisieran, como era antes, en el caso del maíz y en el caso del frijol. Y lo tercero, 2 millones recibiendo fertilizantes gratuitos. Entonces, vamos a seguir viendo este asunto. A los pequeños, medianos productores tenemos que ayudarlos. Y en los con el secretario de Gobernación, ¿cree usted que se puede hacer? Sí, sí, lo están haciendo. Se han venido reuniendo los gobernadores con ese propósito, pero sí quiero ser muy claro de que no es así. Los agricultores, a ver, ¿quiénes? Ahora sí que ¿de parte de quién? Sí, pero hay una pirámide. Hay una minoría que están bien atendidos por el mismo mercado, porque siembran grandes extensiones, compran insumos a precios bajos, tienen financiamiento, bajan sus costos de producción y aún cuando en el mercado mundial bajen los precios de los granos, ellos ganan. El problema estaba los de abajo, pero muchas veces, si se generaliza, los que se llevan las tajadas más grandes son los de arriba. Y como tienen agarraderas, influencias, tienen capacidad para pedir audiencia a los secretarios. ¿Cuándo ven ustedes en las antesalas? Y eso me molesta mucho. Ahora ha ido cambiando. En la antesala del secretario de Hacienda, que estén campesinos, que estén obreros. No, ahí llegan puros machuchones. En la antesala del secretario de Agricultura llegan los campesinos pobres. No, llegan los de las asociaciones de productores. En la antesala de los secretarios antes del trabajo llegaban los obreros, ni siquiera atendían a los líderes sindicales, atendían a los de arriba. Eso es lo que queremos que cambie. Entonces he estado viendo lo que está sucediendo en Sonora, lo que está sucediendo en Sinaloa, y digo, sí, muy bien, igual. Ayer me lo planteó el gobernador de Tamaulipas para el sorgo, pero es lo mismo. Entonces le estoy pensando cómo ayudar a los productores. Claro, si son dos propósitos, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Y el que produce alimentos merece apoyo. Pero lo que queremos es que haya justicia. No puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más al que tiene menos. Esa es la justicia.
Y eso es lo que estamos haciendo, procurando. Pero todos son atendidos y sí se van a abrir mesas y va a llegarse a acuerdos. Gracias, presidente. Ya por último, presidente, en Baja California, pues Ya ya contestamos aquí a Sonora, ¿no? Los dos. En Baja California, presidente, pues se dio el ataque armado en las carreras, ¿no?, que hubo ahí en las afueras de San Quintín, que dejó 10 muertos y varios heridos. Previo a esto, pues se atacó a la escolta de la alcaldesa de Tijuana. Ya usted habló de esto hace como una semana, de lo del ataque. También, según el último reporte de seguridad que dio la secretaria de Rosa Isela, destacó esto de Baja California, que después de 9 meses a la baja en el homicidio doloso, en abril repuntó con 20 casos. Preguntarle qué le han comentado que está pasando en Baja California, nada más, y también pues de su gira a Sonora, si va a ser el siguiente fin de semana y si tiene ya su agenda. Sería todo. Sí, vamos a considerar lo de la visita a Sonora. Estamos esperando avanzar más en las obras que estamos llevando a cabo en Sonora, pero sí vamos a estar por allá pronto. No sé exactamente cuándo, porque tenemos también otros compromisos, pero sí vamos a ir a Sonora, o sea, sí vamos a estar allá. Este fin de semana, hoy salimos a el sureste. Estamos viendo la puesta en marcha del programa de salud. Hoy lo vamos a hacer en Chetumal, precisamente para Quintana Roo, y vamos también a entregar unos títulos ejidales a mujeres, porque siempre se entregan nada más a los hombres. Aquí va a ser a campesinas en Quintana Roo y vamos a hacer la gira del Tren Maya. Voy a estar también en Hidalgo la semana próxima, también para salud, y estamos definiendo la visita del próximo fin de semana. No, nada más vamos a ir incluso día de semana. Después de la mañanera vamos de la conferencia, vamos a Hidalgo y regresamos. Vamos a un centro de salud de Hidalgo, de un municipio, creo que hacia la Huasteca, por el pueblo de donde nació el general Felipe Ángeles, Zacualtipán, por allá vamos a ir, pero no es exactamente Zacualtipán, pero vamos a ir a lo de salud, vamos a estar en Hidalgo y nos vemos el lunes. A ver, vamos. Sí tenemos este informe, ¿no?, de un repunte en Baja California. Lo vamos a revisar. Hoy acordamos hacer un análisis sobre toda la situación relacionada con homicidios. Se va a trabajar el fin de semana. El lunes vamos a tener un diagnóstico para saber exactamente qué está sucediendo en Baja California y en otros estados. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Diego Eliesello, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, muy breve, derivado de su gira de trabajo de este fin de semana, aprovechando el comentario que usted empleó de que va a Hidalgo la próxima semana, ha trascendido mucho el nombramiento del exgobernador Omar Fayad como embajador a Israel, de México en Israel, para ser precisos.
preguntarle si usted ratificaría o es cierto este rumor que está sobre el nombramiento del exgobernador, y también saber si usted tendría pensado tener más nombramientos en el transcurso de estos días aparte del exgobernador. Gracias. Sí, se están presentando propuestas, todavía no hay nada definido porque hay embajadas que requieren de embajadores, hacen falta también cónsules y se busca equilibrar que vayan ascendiendo los del servicio de exterior, los diplomáticos de carrera, y al mismo tiempo que también puedan participar otros mexicanos dedicados a la política, a las organizaciones de defensa a los pueblos, dirigentes sociales. Siempre procuramos eso, ¿no? Por ejemplo, se nombró al gobernador, digo al embajador de Panamá, una gente extraordinaria de la familia Bichir, de actores, pero además gente siempre vinculada a la democracia, al arte, a la cultura, a la democracia. De la gran escritora Laura Esquivel, embajadora en Brasil, un gran dirigente social del Istmo, Leopoldo de Gives, embajador en Venezuela. Y así, ¿cuál es el mérito del gobernador, presidente? Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Todos tienen méritos y también cuestionamientos, ¿no? Pero se hace una evaluación siempre. Entonces vamos la semana próxima, creo yo, si ya terminó el análisis, la Secretaría de Relaciones Exteriores de las propuestas, ya podemos dar a conocer aquí. La semana próxima o en 15 días. Gracias, presidente. Y quiero aprovechar que hoy es precisamente 2 de junio, que estamos a un año de las elecciones del 2024, aunado también a que este domingo se van a llevar a cabo elecciones en 2 estados del país. Preguntarle, presidente, ¿qué le diría usted a la persona que ocuparía la silla presidencial dentro de un año? ¿Qué consejos le daría? ¿Cuál sería ese mensaje que le diría a quien lo sucedería en la presidencia? Y derivado de esto, presidente, también, si nos podría platicar usted un poco sobre esas conversaciones que tuvo en su momento con el expresidente Peña. Usted se refiere a él con mucho respeto sobre cómo llevó el proceso electoral en 2018. Entonces, presidente, preguntarle muy puntualmente, ¿qué le diría usted a la persona que va a ocupar la silla presidencial, la silla del águila, como se le conoce en el 2024? ¿Qué consejos le daría, presidente? Gracias. Pues más adelante, porque todavía falta muchísimo, falta un año para la elección, precisamente un año para la elección, y vamos a ir hablando de eso. Yo resumo en una frase: continuidad con cambio.
Y si me piden más, si me exigen más y si me dicen, a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, usted que no habla de corrido, dígalo, 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 así. ¿Verdad? Miren, aquí, seguir desterrando la corrupción de México. Eso es. Ese es el secreto, esa es la clave. Acabar con la corrupción. Eso es lo que produce bienestar, eso es lo que produce la paz, eso es lo que produce la felicidad. No puedo hablar de eso, nada más decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que hay condiciones inmejorables, porque el gobierno no interviene en las elecciones. Hace un año es de dominio público, perdón, hace 6 años es de dominio público de cómo se enviaban delegados del gobierno federal, secretarios, como delegados de un partido. No hace falta que yo lo puntualice, porque me van a cepillar. Pero como la prensa calla y no distingue, no tienen la humildad, la honestidad de decir, pues ya no son las carretadas de dinero del gobierno para las elecciones en beneficio de partidos, ya no hay secretarios encargados de municipios para entregar buenas cuentas al presidente. Porque han habido cambios. Entonces, decirle a la gente que tengan la arrogancia de sentirse libres y que quien vaya a decirles te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha necesidad, está permitido una mentira piadosa, que diga sí, no te preocupes, ahí vamos a estar. Y a la hora de la hora, ¿y por qué la mentira piadosa? Porque ese dinero es del pueblo, es una migaja que le están dando, de lo mucho que le pertenece. Pero sí una mentira piadosa, sí, no te preocupes, ahí vamos a estar seguro
Y el voto es libre y es secreto. Y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones, que ejerzan la libertad, que hagan valer la democracia y que voten por el que les dicte tu conciencia. Es como aplicarles lo que se empezó diciendo en Champotón, después de que quisieron invadir y no pudieron, porque los mayas se organizaron y expulsaron a los invasores en Champotón. Y desde entonces la gente dice: toma tu Champotón. Entonces es así, que la despensa, que ahí están los 500, los 1,000, los 2,000, los 5,000. ¿Sí? Sí, cómo no, no te preocupes. Vota libre, no puedo hacerlo completo. Y toma tu Champotón. Pero han cambiado mucho las cosas. La gente está muy consciente, muy despierta. Tengamos confianza. Y también ya la mayoría de las autoridades, desde luego todas las federales, que hay instrucción de que nadie se meta y que mucho menos se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Pero hay autoridades estatales, municipales, que también están entendiendo esto. Se va avanzando y hay que dejar en libertad a la gente y no pensar que el pueblo es menor de edad. El pueblo es sabio. Sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede ser que tenga algunas dudas sobre hacia dónde ir, pero sabe perfectamente lo que no quiere. Entonces, vamos a esperar y ya después hablamos de qué recomendaciones respetuosas, aunque también por eso hablo de continuidad con cambio, continuidad del proyecto, pero cambio en las mujeres, los hombres que dirigen el gobierno. No se pueden permitir cacicazgos, líderes morales. Además, la lealtad en lo personal es muy relativa en política. En política lo que es muy claro a veces es de que los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad. Y eso que soy muy leal, esos lambiscones, ¿no? Que están ahí, ¿qué se le ofrece, señor presidente, señor gobernador?
Pues no, hay muchos ejemplos de eso. Por eso la lealtad tiene que ser al proyecto, la lealtad tiene que ser al pueblo, tiene que ser a la patria, no a las personas, no a los hombres, porque muchas veces esa lealtad es falsa, esa abyección. Se humillan, pero el que actúa así en un tiempo siempre va a actuar así. Por eso lo más importante de todo es mantener ideales, mantener principios. La política es eso, y es un imperativo ético. Yo estoy muy contento porque el proceso que viene está garantizada la continuidad, porque quienes aparecen en los primeros lugares en las encuestas, todos son gentes serias, responsables. Y eso, pues lo que indica es que la gente, pues, está muy informada y son los que van a decidir. Es el pueblo, ya no es el grupo que nos hizo el fraude en el 2006 y también en el 2012, que se reunían, ¿no?, como 15 o 20 que se sentían los dueños de México. Y esos echaban a andar campañas de desprestigio, guerras sucias, financiaban, traían expertos en publicidad del extranjero, pagaban a intelectuales, a los más famosos, para hacer hasta documentales. Me acuerdo que en la campaña pasada hicieron un documental, 4 partes sobre el populismo, y yo cerraba el último capítulo. Y intervinieron intelectuales y muchísimo dinero. Estaban pagando, no sé si 80, 100 millones de pesos porque se transmitiera una televisora o 2, y no quisieron las televisoras. Hay que también reconocer eso. Pero porque se reunían este grupo, como en el 2006. El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Negocios, la Concanaco, ¿cómo se llama esta que estaba? No sé si siga estando muy vinculada al PAN, Coparmex, todos esos, toda esa cúpula. Y los medios. Como si se tratara de meter un producto chatarra al mercado. Antes no se decía publicidad, sino se hablaba de propaganda. Cuando yo estudié, porque la publicidad era vender un producto, la propaganda era ofrecer una idea. La publicidad tenía que ver más con el comercio, la propaganda tenía que ver más con la política. Pero de repente
hasta eso fueron los publicistas los que empezaron a predominar. Y fue toda la técnica publicitaria la que se impuso en política y en las campañas. Los que tienen más edad aquí, que saben de economía, también deben de recordar que antes no se hablaba de crecimiento, se hablaba de desarrollo, porque el crecimiento es acumulación de capital, no distribución de capital, no distribución de riqueza, no distribución del ingreso. Y desarrollo es crecimiento, pero también es bienestar. Pero llegó el neoliberalismo y desapareció el término, el concepto. Desarrollo. Como también desapareció, ¿no?, el término, el concepto propaganda, y empezó a usarse lo de publicidad. Y a ver, hay que engominarse, ¿no? Hicieron un nuevo manual de Carreño de cómo comportarse, cómo vestirse, cómo reírse. Había que estar así. Hubieron quienes se quedaron así, pero ya no podían, ni en los días de descanso dejaban de reírse. O sea, todo un código. Y la jeringonza tecnocrática, que no la entiende el pueblo. A veces ponían unos carteles, necesitamos un México resiliente. ¿Qué es eso? Porque estaba de moda. En vez de poner necesitamos un México limpio, cuidemos la naturaleza. Está como la palabra empatía, ¿no la escuchan día y noche? ¿Y por qué no simpatía? Mucho manejo, pues, de la publicidad, tratando de engañar a la gente. Y se pasó de un extremo a otro. Yo recuerdo cuando fui presidente de un partido, le pedíamos fotos a los candidatos nuestros y nos traían fotos de los certificados, hasta con el sello. Oye, no tienes otra, ¿no? Y ya después empezaron a quitarles años, ¿no?, ya últimamente. Y los ve uno y dice, no, pues este no es el de la foto. ¿Qué le hicieron? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y las mentiras de siempre, eso sí no cambia. Les vamos a construir un puente, pero aquí no hay río, les vamos a hacer el río. Eso continúa. Entonces, hay que dejar a la gente que decida con libertad,
tenerle confianza. Yo espero que todo transcurra en paz este fin de semana, con tranquilidad, y hay que estar muy optimistas. Bueno, nos vemos el lunes.